Hola. Hola. Recordáis perfectamente cuál era el tema de este directo, ¿no? Que hicimos la encuesta por Instagram y hubo respuestas muy tajantes. Sí. Nos acordamos. Gracias. Vamos a hablaros hoy de la muerte y el más allá en el mundo antiguo y vamos a hablaros de varios aspectos. O sea, lo que hemos querido plantear hoy ha sido una especie de guía de uso práctico. Se te muere alguien en el mundo antiguo. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Cómo empiezas? Y si te persigue una de las furias o una de estas deidades dedicadas a la gente que no trata adecuadamente a los muertos, pues como no queremos que os pase eso, aquí tenéis qué podéis hacer cuando alguien muera en el mundo clásico. Yo tomaría apuntes. Bien, lo primero que os queremos contar son los ritos que tenéis que hacer cuando alguien fallece. El hecho de que la muerte sea algo a lo que todos los seres humanos estamos destinados y que no hay ninguna manera de revertir, hace que siempre haya tenido una importancia cultural muy grande, tanto en Grecia como en Roma. Y los ritos son en cierta medida comunes, sobre todo porque tienen esta noción de que la muerte es algo que hay que limpiar. Empiezo por Grecia y no olvidéis la imagen que tenéis ahora mismo que estamos enseñando, porque es un edificio muy interesante y al que luego me vais a tener que recordar que vuelva. Lo primero que tenéis que hacer es esta parte del rito que se llama la prócesis, lavar el cuerpo y vestirlo adecuadamente. Y este rito está presente ya en Homero. Hay mucha evolución, pero vaya, que siempre hay que hacer una limpieza. Es muy curioso esta necesidad de hacer una limpieza como si la muerte, el contacto con la muerte de hecho, fuese una mancha. Y de hecho así es como se considera. Y no es solamente el fallecido, es también todo el entorno. Me he saltado un paso, perdón, que en los ritos homéricos está muy presente, como bien ha investigado nuestra querida amiga Irene en su TFG. Lo primero que hay que hacer es notificar a la muerte. Este concepto de que la muerte se hace algo público y las lamentaciones también son algo público es súper importante siempre. Entonces, lo primero que hay que hacer es difundir la noticia de la muerte. Y más cuando lo único que va a quedar de la persona fallecida en el mundo es el recuerdo. Es la única idea de inmortalidad que hay. Se hacen estas muestras de lamento públicas. Y esto se va a mantener también en la Grecia arcaica y clásica. Enfatizo en lo de público, porque un concepto súper interesante que, por cierto, se mantenía en la España profunda en el siglo pasado es el de las plañideras. Señoras a las que pagamos para que lloren públicamente en el cementerio y que así todo el mundo vea lo que duele el fallecimiento de la persona muerta. Curiosísimo. Es que me parece el postureo máximo. Sigo con los rituales homéricos. Aparte de hacer este lamento público es cuando hay que lavar el cadáver, porque además la muerte en Homero es una muerte traumática, es decir, hay sangre, hay heridas, ya hemos hablado alguna vez de lo explícito que es Homero, hay vísceras, hay de todo. Hay que lavar el cuerpo y que dejarlo bonito, mientras en general son las mujeres las que se encargan de hacer este lamento público. Se da el funeral. Se hace una oración fúnebre con la persona más allegada al difunto y esto es súper importante y se mantiene. Esta persona más allegada al difunto tiene un papel predominante en el ritual. En el periodo homérico lo que se hace es que esta persona empieza una oración manteniendo el contacto con el cuerpo en la que recuerda las hazañas de esta persona. ¿Qué se hace a continuación? ¿Qué hacían siempre los griegos? ¿Por qué son especialmente conocidos? ¿Cómo se llama el diálogo más famoso de Platón? Banquetes. Pues hacían un banquete. En el caso homérico, lo que se hacían eran piras funerarias y el banquete se hace directamente ya allí. Es una forma también de pasar el duelo. Se deposita al difunto en la pira durante el banquete y los más allegados, atención, se cortan la cabellera. Los griegos tenían estas cosas con el pelo. Es una muestra de dolor que las mujeres se arranquen el pelo cuando fallece alguien y se ven tragedias y se hacen muchas menciones. Es parte del rito. Una vez se ha incinerado el cuerpo, lo que se hace es depositar los huesos, que claro, no sé, el fuego no los consume, la temperatura no es lo bastante alta, eso sí que se entierra, y se hacen a continuación unos juegos. Esto ya es el acabose, o sea, hay que ser muy famoso para que se haga eso. Los huesos se cubren en un túmulo y es en ese túmulo donde se van a hacer los ritos funerarios de recuerdo y demás. El ritual de la Grecia más conocida, es decir, ya la clásica y sobre todo en Atenas, tiene muchos elementos comunes, pero claro, no es igual. También sabemos que hasta la época clásica, que es cuando se democratiza un poquito el tema de los enterramientos, no hay suficientes tumbas para la población existente, es decir, no todo el mundo tenía un acceso a una tumba que nosotros hayamos podido rastrear luego arqueológicamente. La prócesis, que es el primer paso, es lo que os decía, se lava el cuerpo y se le pone una vestimenta especial, diseñada para eso, sería una especie de sudario. Tiene lugar también la demostración pública de dolor. Si el cadáver está dentro, pues hay gente en la puerta de la casa dando gritos y llorando desconsoladamente porque se les ha muerto alguien. Me encanta cuanto más sé del mundo clásico, de verdad que es todo como un pueblo. Esa ostentación de ¡ay, qué dolor que se me ha muerto alguien!
muy de pueblo. El siguiente paso en los ritos es la ekphora, que literalmente es el traslado hacia afuera. O sea, sacamos el cuerpo de la casa donde se estaba velando y se lleva hasta la tumba. Se desconoce el rito que se hace en el momento de dejar el cadáver. Se sabe que hacían, en Grecia digo, tanto cremación como inhumación, pero no sabemos qué clase de oraciones o de ritos se hacían, que seguro que se hacían. El periodo que va entre que el cadáver está en la casa siendo velado y el traslado al cementerio es variable. Y hay algunas fuentes que dicen que era 2 días, lo cual está bien. Pero es que hay otras que dicen que era hasta 17, lo cual, por motivos biológicos, un cadáver se descompone. Un cadáver no aguanta 17 días en una casa. Pero no hay ninguna huella de ningún tipo de tratamiento de embalsamamiento. Con lo cual, algo falla o alguien miente. Sigo con los ritos que hay una vez ya se ha depositado el cadáver. Desde finales del siglo VIII ya, antes de nuestra era, hay huella arqueológica de que se hacían ofrendas en la tumba. Las ofrendas en esta época solían ser la cremación de pequeños animales o de objetos, que no se consumen en ningún caso. Una vez ya has depositado el cadáver, al tercer día de que se haya producido el fallecimiento, tiene lugar un banquete. Sorpresa en el público. Se hace en la casa de la familia, una vez se regresa al cementerio y, ojo, el pariente más próximo representa el papel del difunto, que es el que preside el banquete. Es decir, es como un último acto al fallecido en vida, suponiendo que esté en vida. Y llego a otra parte del ritual que me ha parecido fantástica, que es 30 días después del fallecimiento, se depositaba en la tumba toda la basura que has barrido de la casa. O sea, tú barres tu casa, recoges todo eso, te lo llevas a la tumba y lo dejas ahí encima. Y culminas ese gran rito con otro banquete maravilloso. La primera imagen lo que hay es una ánfora arcaica. Lo que se hacía en este momento era que se depositaban las cenizas, los restos que hubiera, en las urnas. La urna se entierra y se cubre de tierra. Esto es en el periodo geométrico. Conforme se va avanzando el periodo arcaico, las urnas son más grandes y parte de esas urnas se dejan a la vista. Eso ya es una primera señalización de la tumba. ¿Qué se sigue haciendo luego? Se combina la señalización de la tumba con estelas o esculturas, como son las tenéis ahí, con la vasija que está enterrada, o sin vasija, los restos. También hay inhumación, entonces cualquier tipo de restos está bajo tierra, eso se cubre y se pone una señalización exterior. Insisto, esto en Atenas, que es de la que más datos tenemos porque había mucha población, era la polis más importante en esta época, etcétera, etcétera. Lo que tenéis es una estela que me ha encantado, que tiene una pintura, una escena pintada, que es súper raro que se conserve. Y bueno, ya veis el estado en el que está. Además, tiene esta escena central en la que parece que hay una familia con algo, no digo más, y aparte se conserva también la pintura roja de la parte superior. Cuando se va popularizando eso de enterrarse, cada vez más enterramientos, y digo popularizando por no decir democratizando, y se deja que la gente se pueda enterrar, ¿no? Se hace cada vez una señalización externa de la tumba más llamativa, y me ha parecido la acabose esta tumba que tenéis a la derecha, que son 2 esculturas de la misma tumba. En cuanto a los rituales funerarios en Roma, tienen ritos parecidos. No olvidemos que en el momento del fallecimiento lo que se busca es el contacto con el suelo. Y digo no olvidemos porque esto ya ha salido en otro directo y fue uno de los mejores momentos de la clasicoteca. Además, los romanos, aparte de buscar ese ese último contacto con el suelo, porque el primero es en el momento del nacimiento, entonces lo que estás haciendo es cerrar ese ciclo de la vida. Es una idea muy chula. Es darle el último beso. Una vez más, la persona más íntima, más allegada al fallecido. Se hace otra vez la limpieza del cadáver y se hace la conclamatio, que es comprobar que la persona está realmente fallecida llamándola a gritos. Entra la mente. Me parece extraordinario otra vez. Imagínate, por algo lo tendrán que hacer, ¿eh? Ya, o sea, algún abuelillo habría que pareciera que se había quedado en el sitio y hoy estaba sordo y no respondía, pero a gritos consiguieron, yo qué sé, estas historias tienen que venir de algo. Aquí llega, en cuanto a los ritos entre Grecia y Roma, una diferencia súper importante que es el traslado. En el traslado, que se llama pompa en latín, bueno, viene del griego, pero lo llamaban así también. En el traslado que hacen del cuerpo hasta el cementerio, en Grecia se cree que se hacía de noche. Era un ritual discreto. En cambio, en Roma lo que se hace es un desfile. De ahí viene lo de hacer algo con pompa, o sea, imaginaos. Es una ostentación de riqueza, para quien la tenga, evidentemente, pero vaya, que llega a ser un ritual muy importante de demostración de poder para las familias más poderosas. Una vez ya se ha depositado el cadáver, que en Roma parece que no se le daba especial relevancia al momento de enterrar el cadáver, el momento específico, ¿no? El proceso de dejamos el cuerpo y lo dejamos enterrado. O inhumado, o cremado. Se hacían ambas cosas en Roma. Se pone primero de moda una, luego sustituye a la otra y así. Una vez ya sí que se ha dejado el cuerpo ahí, lo que se hacía era celebrar diferentes celebraciones en torno a la tumba que duraban 9 días. 9 días.
O sea, no me extraña que esta gente no quisiera velar al cadáver y se pusiera a darle gritos para ahorrarse tiempo, porque es que 9 días. Se hace un banquete ritual y se hace participar al muerto otra vez, porque se le ofrecen alimentos y se le ofrecen libaciones, que son derramamientos de líquido intencional. Esto se repite también todo el mismo proceso del banquete ritual en el que se participa el difunto en el cumpleaños del fallecido. Y también se celebra en festividades especiales en las que se recuerde más a los muertos. La segunda imagen que tenéis ahora mismo, esos cilindros que hay, son tubitos de cerámica, aunque podían ser también de algún tipo de metal o de hierro o cosas así, que te permitían hacer las libaciones directamente en la tumba. Que yo sepa, no hay ningún caso de hacerle una libación a un muerto y que el muerto te lo escupa. Así que no tan desagradecidos, ¿eh? Madre mía. Desde el siglo VI ya, los romanos ya practican de manera generalizada la incineración, pero incluso en esta época se mantiene la inhumación en, por ejemplo, la familia de los Escipiones. Hay además un sarcófago del siglo III antes de nuestra era que no he conseguido encontrar. Se encuentra en una época en la que ya está de moda la incineración otra vez, y es de un matrimonio. Lo dejan inscrito en su propio sarcófago. Pero en este matrimonio muere uno, elige la incineración, y muere el otro y elige la inhumación. Y se los entierran juntos, pero cada uno ha elegido un rito distinto dentro de la misma pareja. Me parece muy curioso. Y os traigo también menciones de algunos de los tipos de inhumaciones más chulos que hay. Por ejemplo, hay sarcófagos, hay ataúdes de madera, que sabemos que se conservan, por cierto, se conservan los clavos. Hay ánforas, que claro, son de tamaño considerable, pero se parte el cuello, se introduce el cuerpo y luego se tapa con un fragmento de terracota. Me parece súper chulo. Una forma muy típica también de enterramiento son las cistas, que es que en la fosa las paredes se cubren con losas, que es la que tenéis en la última de las imágenes que estáis viendo ahora. Es muy típico en los sarcófagos de piedra o de plomo. Otra cosa muy curiosa es que no todos los sarcófagos se enterraban, algunos estaban en cámaras sepulcrales y así se puede ver siempre la decoración, porque claro, el grabado hay algunos que son muchísima calidad, dejarlos enterrados para siempre es un derroche de dinero. Independientemente del tipo de todos estos tipos de enterramientos que se hiciera, siempre había un símbolo exterior de la tumba, siempre se podía ver desde fuera. Lo que tenéis en la primera de las imágenes es una urna cineraria, están ahí las cenizas y los restos que se conserven, vaya. Sabemos además que había cierta igualdad en las costumbres funerarias por legislaciones y tal hasta el siglo II antes de nuestra era, con excepciones, porque ahora os enseño la tumba de los Escipiones que empieza en el siglo III. Pero bueno, en el siglo II hay como una cierta igualdad en las costumbres funerarias, menos en las clases dirigentes, pero a partir de este momento desaparece. Y ya se ve una ostentación muy grande de fortuna y del rango. Lo que tenéis a la izquierda son las cupae, cupa en singular, que son esta señalización exterior de la tumba que tiene forma de medio tonel. Es muy curioso, hay un montón en Mérida. La segunda imagen es la planta de la tumba de los Escipiones, la de abajo, la parte inferior de esa segunda imagen, es una reconstrucción de la fachada, que no se conserva bien. Y la tercera es la foto de una de las tumbas del interior. O sea, mirad la planta, es una casa pequeña. Total. Esta tumba me ha encantado. Se cree que es la reproducción de una casa con las ventanas y los fallecidos son las esculturas que se ven ahí, que están haciendo de inquilinos. Esto es la puerta de una tumba. Cuando va avanzando el Imperio Romano, es que hay cosas muy locas. Hay incluso imitaciones de templos e imitaciones de casas. Me ha parecido maravillosa. La imagen que veis ahora es una reconstrucción de la tumba de Mausolo de Halicarnaso. Es donde viene mausoleo. O sea, fue una tumba tan grande. Plinio dice que eran 140 pies. La gente empieza a imitarlo porque les gusta un montón. Es semejante nivel de ostentación. Me encanta la palabra ostentación porque no tiene una carga negativa demasiado descarada, pero al mismo tiempo es como un poco innecesario y aún así te exhibes, ¿no? Es una reconstrucción. Hay varias imitaciones porque hay descripciones, pero no se conserva. Y siguiendo con tumbas, ahí están las tumbas naomorfas, es decir, las que imitan las formas de templos. La de la izquierda es una de ellas, tiene una forma de un templito, que por cierto está en Zaragoza. Es la tumba de Lucio Emilio Lobo. Y la segunda parte de la imagen, lo que os quería enseñar son los columbarios. Todo esto está muy bien, pero en la clasicoteca siempre reivindicamos a la gente que no nadaba en dinero. Y la gente que no nadaba en dinero muchas veces entierra en columbarios, que significa literalmente palomar, porque lo que está ahí es un pequeño depósito donde dejas la urna con las cenizas del fallecido. Se ponía una plaquita encima que decía nombre, edad y quién habías sido. Veis que son muy hacinados. Y lo que os quiero enseñar ya por último lugar son las catacumbas, que son más conocidas por todo surgen al mismo tiempo que el auge del cristianismo. Hay también catacumbas judías, por ejemplo, hay catacumbas mixtas, no se sabe muy bien. El caso es que las catacumbas son para inhumación, es lo que se deposita normalmente. Son el cadáver en un tipo de sudario como mínimo, quizá en algún ataúd. Se suelen cubrir con una losa, a veces hay inscripción, incluso en catacumbas que se han conservado en algunas áreas relativamente bien. Hay muy pocas inscripciones para el volumen de cadáveres que sabemos que había, lo cual es un problema que no está muy bien explicado. Esta imagen es de las catacumbas de Pristila, en ambos casos. Y a la izquierda es uno de los pasillos, a la derecha tenéis esa imagen que parece una mancha, pero en realidad es el trazado de la planta. Tiene varios kilómetros y aún así veis que hay zonas que está bien conservado.
hemos estado hablando de qué es lo que tenía que hacer un griego o un romano cuando se le moría un ser querido. Pero los griegos y los romanos hablaban de la muerte y hablaban de la muerte prácticamente como nosotros. Hablaban de la muerte como algo que sucede, es decir, un hecho natural, que es lo que ocurre a todos los seres humanos al final de su vida. E igual que nosotros, también le ponían como una imagen, la calavera con vestido todo de negro, con una hoz y tal, porque es la imagen que tenemos ahora. Pues en la mitología grecolatina también tenían personas, dioses en este caso, que representaban la muerte. Pero no era uno solo, porque la muerte es algo tan grande. Y también estamos hablando de una época muy grande que parece que decimos época clásica y son 2 días y no, han cambiado muchísimo las cosas y estamos hablando de lugares muy distintas, épocas lejanas. Entonces esta imagen va evolucionando y se va sumando más dioses. Vamos a hablaros de varios dioses que están relacionados con la muerte. Obviamente, cuando hablamos de la muerte en el mundo clásico, la primera persona que nos sale, sobre todo si somos de los 90, hemos visto Hércules, es Hades. Hades es el conocido como dios de la muerte, dios invisible, no sé qué, hermano de Zeus y Poseidón, lucha en la titanomaquia, todo eso lo sabemos. Pero cuando lucharon en la titanomaquia y ganaron, dioses, Zeus se quedó en el Olimpo, en el cielo, gobernando los dioses, tal Poseidón, se quedó con el mar, con las aguas, con las tormentas, todas esas cosas. Hades se quedó con el inframundo, pero no el inframundo en plan enterrar a los muertos y son para él, no es el infierno, es el inframundo. Inframundo literalmente es debajo de la tierra. Zeus era el dios de todo lo que hay debajo de la tierra. Sí, era el dios de los muertos, que por eso estaban enterrados, ahora eran parte de su mundo, pero también era el dios de los diamantes, de los minerales, del oro que se saca de la tierra, del petróleo. Es dios de los muertos tangencialmente, porque los muertos están bajo tierra. Esto de vigilar a los muertos es para mantener el orden en su casa, en sus dominios. Dice, dato curioso sobre Hades, del que me acabo de acordar, Esquilo en su tragedia Las Suplicantes lo denomina como el Zeus de los muertos. Sabemos también, y está en la foto del fondo, que está casado con Perséfone. Perséfone, que es la hija de Deméter, y Deméter es la diosa de la agricultura. Hades la raptó porque se había enamorado de ella y se casa. Todos sabemos que para los griegos los dioses eran así un poco caprichosos, se enamoraban de una y la querían para ellos. Pero ¿por qué Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura? Porque Perséfone representa, cuando está con Poseidón, la parte de la vida de las plantas cuando están bajo tierra. Es decir, una planta no puede crecer y salir a la superficie y brotar si no ha estado un montón de tiempo debajo de la tierra, nutriéndose con lo que hay debajo. Igual que le pasa a ella. Por eso no es solo que cuando Perséfone sale las flores brotan porque Deméter está muy contenta, que sí, pero también porque para brotar, para que esté muy contenta, tiene que haber estado primero abajo. Es como la rueda de la vida, la muerte, la superficie y bajo la tierra y todo eso. Cuando está bajo la tierra, Perséfone se le considera una diosa ctónica, que me encanta esta palabra. Parece muy interesante porque es como, uy, sí, en la peli de Hércules es malísimo y siempre lo tenemos como, uy, Hades, qué malo es el dios de los muertos y los castiga y no sé qué. No, Hades está ahí porque es su casa, ¿sabes? Los muertos están ahí porque les ha tocado ir bajo tierra. Hades en latín se le llama Plutón, que se cree que la etimología de este nombre Plutón quiere decir el que es muy rico. Todas las piedras preciosas están bajo de la tierra y todos los nutrientes de las plantas están debajo de la tierra. El más rico del mundo es el que está bajo tierra. ¿Cómo llegaban ahí los muertos? Tenían que seguir todos estos ritos y tenían que llegar al Hades, que al final, como es su dominio, pues se llamaba igual que el dios. Pero ¿cómo llegaban hasta allí? Pues con la ayuda del siguiente dios, Hermes. ¿Qué pinta Hermes aquí con los muertos? Hermes era dios mensajero, era dios de los ladrones, de los caminos, creó la lira de Apolo, de los comerciantes, tenía como un montón de poderes. Se le llama Hermes psicopompo y ya hemos visto antes, cuando sacan al muerto de la casa y lo llevan a enterrar, se llama pompa. Hermes hace lo mismo, pero no con el cuerpo del muerto, sino con su psique, con su alma. La siguiente es una foto de la psique de un héroe que se llama Sarpedón, que es hijo de Zeus. Este chico se llamaba Sarpedón, era el primer hijo de Zeus y se le muere en la batalla. Y en esta foto se ve cómo se escapa su psique, sale un mini Sarpedón por la boca del muerto. Y eso es lo que solía pasar, sobre todo en época homérica, al principio de todas estas historias maravillosas de héroes y tal. Cuando un héroe se moría, salía de su boca o de la herida que le hubieran causado o incluso de algunas extremidades una imagen de él que sería como su alma, entre muchísimas comillas. Y es lo que abandona, lo que hace, pues ya no esté vivo, es como el último suspiro o algo así. Esta psique, este alma, entre muchas comillas, se la lleva Hermes, que como es el guía de los caminos y no sé qué, pues les guía a las almas hasta donde está Caronte, que sería el barquero ciego que les lleva por el río.
hasta el mundo de los muertos. Pero a ver, si nosotros hablamos de muerte, tenemos que hablar 100% de un dios cuyo nombre es Thanatos, que es la muerte. Thanatos se ha quedado en el imaginario colectivo como el dios de la dulce muerte, de la muerte ligera, de la muerte tranquila, aunque en principio pues no tenía por qué ser así, porque en la Ilíada, un cuento de guerras y más guerras, el que más aparece es Thanatos, y en muerte tranquila pues tampoco. Pero se refieren a muerte tranquila o muerte pacífica como muerte deseada, algo como yo sabía que me iba a morir en esta guerra y voy a tener muchísima gloria, voy a tener muchísima dignidad, vamos, la bella muerte, como le decían los griegos. Para eso vendría Thanatos. Pero Thanatos no venía solo. Thanatos era hermano gemelo de la muerte, Hipnos. El de la izquierda es Hipnos y el de la derecha es Thanatos. Y siempre iban los dos juntos. Estas de las primeras representaciones, bueno, ahí en medio tenéis a Hermes también, a Hermes Psicopompo llevándose al muerto. Este también es Sarpedón. Tenemos a los dos hermanos gemelos, el sueño y la muerte, que siempre van juntos. Se llevan a Sarpedón y os voy a leer el pasaje en el que Zeus les llama para que se lo lleven. Ve ahora, caro Febo, y limpia de sangre oscura como nube el cuerpo de Sarpedón. Rescátalo fuera de los proyectiles y llévalo luego muy lejos. Báñalo en las corrientes del río. Unge su cuerpo con ambrosía y vístelo con inmortales ropas. Envíalo luego para que lo lleven ante los raudos escoltas, ante el sueño y la muerte, hermanos gemelos, quienes pronto lo depositarán en el pingüe pueblo de la vasta Licia, donde sus hermanos y parientes le harán solemnes exequias con una tumba y una estela. Ese es el privilegio de los que mueren. Este, en teoría, es el pasaje en el que se han basado para hacer esta cerámica, este vaso. Pero si lo habéis leído, en ningún momento pone que el sueño y la muerte ni tengan barba, no les dice que son chicos, son el sueño y la muerte, Hipnos y Thanatos, de ahí a ponerles una barba tan larga. Después, llevan la coraza, van vestidos de guerreros, pero ellos no están luchando, ellos no han matado a nadie, ellos solo le están recogiendo. Y luego también les pone alas, y tampoco dice nada de que sean alados. Y Hermes, que es como el dios veloz, Hermes es el que va más rápido, y Hermes no tiene alas. Entonces, ¿por qué estos dos tienen alas? Pues me parece súper importante también que para los griegos y los romanos, Thanatos e Hipnos, la muerte, no mata a nadie. Ellos solo recogen a la muerte, a la gente que ya se ha muerto. Entonces ellos no son actores, no son quienes acaban con la vida. La vida se acaba y ellos hacen su trabajo. Además, todas las menciones que yo recuerdo que se hacen a los dioses, ¿no? De no evites la muerte de esta persona, nunca son vas a hacer que la muerte se enfurezca, que es en lo que se hacen obras modernas. Es simplemente el orden de las cosas tiene que ser este. Y si empiezas a jugar tú con la muerte, el resto de dioses te pueden seguir y eso puede ser el caos. No, la muerte se va a enfadar. Vamos a ver entonces a las hermanas de Thanatos, las Keres, las negras Keres. Thanatos, cuando aparece, lleva adjetivos como viejo amigo o operado, veloces, cosas así, en plan más neutras. Pero las Keres siempre tienen adjetivos acompañándolas malísimos. Sobre todo la negra Ker, las negras Keres sale muchísimo, las crueles Keres. Y estas son las divinidades de la gente violenta. ¿De dónde salen las Keres? Son unos de estos males que estaban guardados en jarrito, que no era una caja, que era un jarrito. Cuando Pandora abrió el jarrito porque tenía Curiosity, salieron todos los males, entre ellos las negras Keres. Ellas no, tampoco deciden quién vive o quién muere. Solo van, tienen mazo de sed de sangre, pero si está escrito, van, y si no, pues no. En Grecia, sobre todo, en los poemas homéricos, las describen como seres rabiosos, como las veis ahí, feísimas, con las vestiduras siempre rotas, manchadas de sangre. Siempre están en los campos de batalla a ver a quién se pueden llevar, de quién pueden beber la sangre. Y lo que intentan es llevarse la psique, de los que están luchando. En la Ilíada hay un episodio súper chulo, bueno, varios, en los que un dios, cada dios se ponía al lado de su héroe favorito para proteger el alma del héroe, para alejar a las Keres del alma del héroe, mientras que el héroe está luchando, pues alejando a los enemigos del cuerpo, porque había como dos cosas que proteger, el alma por un lado y el cuerpo por el otro, y del cuerpo se encarga el propio héroe, pero del más allá se encarga el resto de dioses, que me parece como muy guay. Entonces, hemos dicho que la gente se va muriendo, Thanatos puede recogerlos, las Keres van a por ellos a saco, pero nadie aquí está decidiendo quién se muere y quién no se muere. Sabemos entonces que, obviamente, de los mortales,
no depende. De los dioses tampoco. Pero es que hay una escena que os la voy a leer también. Estoy muy pesada con Sarpedón, pero es que toda la escena de la muerte de Sarpedón es maravillosa. Cuando se le muere Sarpedón, antes de mandar a la muerte y el sueño, antes de lo que acabamos de leer, Zeus se pone súper triste y dice: mira, entre dos ardientes deseos se debate mi corazón. Me arrebato vivo, lo alejo de la lacrimógena lucha o lo hago ya sucumbir a manos del Meneácida. Estaba Zeus dudando si salvar a Sarpedón o no. Entonces la Augusta, Hérale de inmensos ojos, le respondió: atrocísimo Cronida, ¿qué clase de palabra has dicho? A un hombre mortal y desde hace tiempo abocado a su propio sino, ¿pretendes sustraer de la entristecedora muerte? Hazlo, pero no te lo aprobamos los demás dioses. Otra cosa te voy a decir, y tú métetela en las mientes. Si envías vivo a Sarpedón a casa, ten cuidado, porque enseguida algún otro de los dioses querrá enviar a su hijo lejos de la violenta muerte. Los dioses son capaces de evitar el destino y son capaces de salvar a alguien de la muerte, pero no pueden hacerlo porque si no la lían muchísimo. Porque si quitas a alguien que tendría que morirse, te arma un follón. Hay a veces, es verdad, que una vez se han muerto y han bajado al inframundo, pueden hacer alguna triquiñuela y salir. Conocemos algunos ejemplos. Pues Eurídice, que al final no, te tienes que morir primero. Tienes que pasar por el inframundo. No puedes en plan, uy, casi, pero no. ¿Quién es el que decide si se muere o no se muere? Pues hay muchas divinidades que personifican el destino. Estas que tenemos aquí son las primeras. No deciden tampoco quién se muere, sino que cuando un humano nace, tejen toda la línea de su vida. Tiene su principio, tiene su fin y tiene algunos enredos, otros tienen lana más gruesa, otros más fina, otros jerseys son más bonitos, otros jerseys son más feos. Ellas deciden más o menos cuánto vive una persona o de qué manera vive. Pues no, ellos solo tejen lo que alguien les va diciendo. Ellas no pinchan ni cortan. Entonces, ¿quién es el que les dice a las moiras que tienen que coser? Pues aquí llega el temita, el destino. En Roma, a este destino es un dios masculino y se le llama Fatum, que Ananke es la diosa griega del destino, pero su culto es súper posterior. La mayor parte de todas estas mitologías empiezan un poco América, que es, entre muchas comillas, el principio de lo griego. Esta Ananke es la madre de las moiras que hemos visto antes. Importante, su nombre se traduce como inevitabilidad, ineludibilidad, necesidad o fuerza. Pero rollo, hacer algo por la fuerza, porque tienes que hacerlo. Es decir, es como lo inevitable. Según estos ritos órficos, está casada con Cronos. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que tienen que pasar van a pasar, pero no es que vayan a pasar solos, sino que está casada con Cronos, que es que van a pasar cuando tengan que pasar. Tú no decides ni qué pasa ni cuándo pasa. Sabiendo esto, tampoco es ella la que elige quién se muere y quién no. Solo es lo que tiene que pasar. Su nombre literalmente significa lo que no se puede evitar. Lo que no está dispuesto a la suerte. Nadie en Grecia ni en Roma decide quién se muere y quién no. Es cosa, pues eso, del azar, del destino, de la suerte. Solo ella, solo Ananke, tenía conocimiento de todas las cosas que iban a pasar. Algunos dioses olímpicos podían llegar a este conocimiento, pues con Apolo, con los oráculos, y gracias a estos dioses olímpicos que se lo facilitaban, también algunos héroes pues podían llegar a este conocimiento. Pero claro, los oráculos eran como muy crípticos y daban el conocimiento así como con cucharadillas y de forma bastante retorcida, entonces no siempre se entiende bien. Los héroes también saben igual, más o menos, cómo van a morir. Por ejemplo, Aquiles sabía que iba a morir en la guerra de Troya, pero no sabía que iba a morir porque Paris le iba a disparar una flecha y no sé qué. Tampoco sabía en qué punto de la guerra de Troya iba a morir. Con esto, más o menos, estamos intentando resumir miles y miles de años de pensamiento y de estudio y de cambios de la filosofía y de cosas como la muerte, el destino, quién decide qué y cosas así, que es como muchísima info y sabemos que es un poco denso, pero bueno, que esperamos que os haya entretenido y que si os interesa el tema tenemos un montón de bibliografía. Yo tengo aquí mi TFG que hice sobre el tema. Así que si necesitáis o os interesa o lo que sea, no hay ningún problema, porque nos encanta. Como siempre, seguimos por nuestras redes. Estamos a diario con nuestro hilo semanal y nos vemos el domingo que viene. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós.